Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión más del podcast Avantgarde. Y hoy pues, estamos también con uno de los grandes saxofonistas que hay ahorita en el mundo contemporáneo, y me refiero al maestro César López. César. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí, y vamos a empezar un poco, pues, como siempre, conociendo de la trayectoria del maestro César. Él es saxofonista, arreglista y compositor cubano, nacido en La Habana en 1968. Es una figura clave del jazz cubano contemporáneo. Inició su carrera profesional con Bobby Carcassés y fue miembro del legendario grupo Iraquere durante 9 años. Ha compartido escenario con grandes figuras del jazz internacional y ha impartido clases magistrales en prestigiosas instituciones de varios países. En 1997 fundó Habana Ensemble, grupo con el que ha fusionado ritmos cubanos con jazz y música internacional, consolidándose como un referente del género. Su discografía incluye colaboraciones con importantes artistas y álbumes reconocidos como Andante, ganador del premio Cubadisco. César López y su banda representan con excelencia y orgullo la riqueza del jazz latino y la música cubana en escenarios en todo el mundo. César, ¿por qué música y no médico? ¿Cómo te nació? Bueno, es algo un poco quizás extraño en mi vida porque yo no provengo de una familia de músicos y en Cuba se ve mucho eso, una tradición de familias completas que son músicos. La familia mía más bien se inclinaba más a la literatura, a la poesía. Vaya, te digo, de las manifestaciones del arte, era más hacia la literatura. Pero un primo mío, que era el único músico que había en la familia, era trombonista de la Sinfónica de Camagüey. Yeah. Y entonces, de momento, así, él vio, yo de niño, ¿no? Vio muchas habilidades normales de ritmo, quizás oído, todas estas cosas, y empezó a hablar con mis padres que deberíamos dar seguimiento a eso para que yo fuera al conservatorio. Y así fue. Y yo comencé a estudiar música en el conservatorio, porque empecé la música un poquito antes, a los 10 años, y ahí ya fue mi vida. ¿Entraste directamente al saxofón o qué instrumento? Yo cuando, antes de entrar al conservatorio, yo tocaba guitarra. Guitarra. Era trovador. Ya. Y de hecho, fui el ganador del primer festival de niños trovadores de Cuba. Yeah. Que eso son cosas que muchos no conocen de mí, ¿no? Y después entro al conservatorio y lo que quería estudiar era guitarra. Yeah. Pero por cuestiones de la vida me habían puesto en la inscripción de saxofón, no la de guitarra. Y eso fue un poco traumático para mí porque ya yo venía con la guitarra, que yo sabía un poquito, y no entré en la cátedra de guitarra. Entonces, pero bueno, le cogí tremendo entusiasmo que entré después con el saxofón, y esto ya se quedó como algo que es mi vida también, ¿no? Claro. Oye, entonces, ¿entraste para estudiar guitarra clásica? ¿Eso se enseñaban en todo eso? Sí, porque en los conservatorios en Cuba lo que se estudia es la música clásica solamente, no se estudia otro tipo de música, incluso ni la cubana. Ahora sí ya hay ciertas libertades con eso, pero en la época mía no, era música clásica completamente. De lo cual estoy muy agradecido también, porque la formación clásica te da una solidez técnica y interpretativa también, sí, de muchas cosas, y en realidad pienso que eso fue en los conservatorios de Cuba se estudia muy bien la música. Sí, claro. Son muy exigentes. Los maestros qué bueno que mencionas esto. ¿Ese en qué año fue? Eso fue en el año 79. 79. ¿Tenías en el conservatorio, había maestros rusos o eran maestros cubanos? Sí, yo tuve maestros rusos. ¿Rusos? Yo tuve maestros de piano rusos y maestros de solfeo. Ya. Rusos. ¿Y cómo no? ¿Y tu maestro de saxofón? No, mis maestros de saxofón siempre fueron cubanos. Cubanos. Siempre fueron cubanos. Más bien los maestros que habían de checos, rusos, búlgaros,
alemanes de lo que era antes la República Democrática alemana. Habían alemanes también, pero más bien en los instrumentos que ellos impartían las clases, más bien eran los de cuerdas. Los de cuerdas. Aunque habían también de flauta, de oboe, qué sé yo, pero saxofón no hubo nunca maestros de lo que era antes el campo socialista, ¿no? Claro, claro. Y que se hablaba de que todo el mundo quería estudiar a Cuba, al conservatorio, porque... Eran muy exigentes. Era muy alto nivel, ¿no? Sí, muy alto nivel. De hecho, también uno de mis maestros cubanos fue el primer graduado, el latinoamericano, del Conservatorio de París, Miguel Villafruela. Y fue mi maestro en el Instituto Superior de Arte, así como en la universidad allá en Cuba. Sí. Porque muchos cubanos fueron y se graduaron en universidades de música clásica en Europa. Becados, iban becados. Iban becados para allá. Entonces, después a su regreso, ya eran maestros en los conservatorios cubanos y traían todas esas experiencias para acá. Claro. Independientemente que en Cuba verdaderamente la música es algo muy natural y muy de la tierra. Como el pan de cada día. Sí, como el pan de cada día. Porque ustedes son creadores los cubanos de todo el son, los boleros. A diferencia del bolero mexicano que es con trío, ustedes era con piano, con trabajo. Grandes artistas que realmente han salido, porque es muy natural. ¿Qué tiene esa cultura? Sí, parece que eso viene de una tradición del mismo nacimiento de la nación, ¿no? Porque nosotros tenemos una fuerte influencia de la africana también, de la música africana, y la música afrocubana es una música que tiene una riqueza tremenda rítmicamente. Y todas esas cosas que se conjugaron, todas esas culturas que se conjugaron, como la cultura, por supuesto, española, francesa, todo eso parece que se armó un ajiaco ahí grande y llegó a ser la música una cosa natural e imprescindible y parte de la vivencia de los cubanos, pero estamos hablando desde el principio de la nación, así que no es de ahora. Y eso fueron naciendo todos los ritmos autóctonos cubanos y fueron tomando una presencia incluso internacional. Sí, claro. Y ya se fue haciendo como más potencial la música de nuestro país y se le dedicó mucho tiempo también a formar. Sí. A formar. Por ejemplo, en Cuba hay muchos conservatorios de música. Todas las provincias tienen una escuela vocacional de arte. Claro. ¿Clásico o ya enseñan la música de ustedes? Sobre todo la clásica, pero ya se está también viendo sobre todo la música cubana. Ya. Se está viendo también. Ok, y de Ignacio Cervantes. Exacto, Miguel Samuel. Se estudian todas esas cosas porque ellos fueron los compositores de música clásica. Sí. Con las influencias ya cubanas también, con las contradanzas, que eso tiene una influencia bastante grande de la música francesa. Claro. ¿Y sales del conservatorio como un músico clásico, César? Sí, mi graduación fue netamente clásica. Clásica. Yo no toqué nada por ejemplo, mi graduación en nivel medio, porque yo estudié el nivel elemental, que son 3 años. Después hay que hacer un examen riguroso para continuar al segundo nivel, que es el nivel medio, que ya es el profesional. Sí. Entonces ahí sí tuve que ir a La Habana, a la Escuela Nacional de Música, y en lo que le dicen la ENA, una escuela con una tradición tremenda y con una historia impresionante. Entonces ahí sí me gradué de música clásica, con un repertorio bastante fuerte, porque de ahí se salía bien formado. Sí, claro. Yo veía que en esa escuela había, por ejemplo, el nivel de esa escuela era como universidad en otros países, al nivel de... No, de muy alto nivel. Sí, de muy alto nivel. Aquí en México todo el mundo quería, como te comentaba, buscar una beca para irse a estudiar. Incluso yo en mi época de estudiante, cuando el maestro Jorge Suárez, que era el director de la Escuela Nacional de Música, dijo: Eduardo, te becamos para que te vayas a estudiar a Cuba. Me acuerdo que me dijo, son 5 años, regresas a dar clases aquí, se te contrata y durante 4 años tienes que servir. Si te quieres quedar después, te sigues quedando, porque tienes que hacer esto. Entonces, en ese momento vino lo de la perestroika.
se cierran sí. las becas y Sí, adiós, ¿cómo se llama? Qué pena. Sí, porque todo el mundo quería ir a Cuba porque el nivel se hablaba que era un nivel extraordinario. Sí. Sales y ¿cómo te involucras con el jazz? No, yo me involucro con el jazz desde muy pequeño. Sí, ¿cómo? Porque el primer maestro mío de saxofón siempre me mantuvo como al tanto por ejemplo, me daba los cassettes, ¿te acuerdas de los cassettes? Sí, claro. De Parker. Y el Walkman y todo. Yo tenía cassettes de Parker, de otros saxofonistas, y los escuchaba, y esto realmente a mí siempre me impresionó. Y desde muchacho me ponía a tratar de repetir algunas frases y cosas. Yo mismo ahí se partían las cintas de los cassettes, había que repararlas para seguir. Era con mucho trabajo, pero bueno, ya ahí se empezó a formar como a meterse un bichito por dentro ahí. Y ya después en el nivel medio, sí empecé a tener ya mucho más contacto con el jazz y sobre todo con el Latin Jazz. Y siendo estudiante ahí, el maestro Bobby Carcassé, que es un personaje de la música de jazz latino en Cuba, yo tenía solamente 16 años. Él me integra a su banda y ahí empiezo yo a fortalecer un poquito mis conocimientos sobre esto, hasta que en el año 88, yo estudiando ya en la universidad, me convoca Chucho Valdés para formar parte de Iraquere. Yo tenía 19 años. Entonces me hicieron como una prueba ahí, ¿no? Y bueno, todo salió bien y me dieron la posibilidad de poder formar parte de esta legendaria banda. Y eso es importante, que quienes escuchan, Iraquere, yo creo que representa todo lo que es, a menos de que me corrijas, mi estimado César, representa todo lo que es el Latin Jazz, o sea, es la banda más representativa a nivel mundial, con el gran Chucho Valdés, hijo de otro gran pianista, Bebo Valdés, y realmente Arturo Sandoval, Paquito Rivera, y que realmente representaba una nueva cultura, ¿no, César? Sí, Iraquere fue una banda que revolucionó la música, no solamente a nivel nacional, pasó las fronteras de Cuba, creó un estilo, una forma de tocar, una forma de escribir también, y eso para mí fue una de las experiencias más grandes que yo he tenido, porque a partir de todo, yo tuve que abandonar la universidad. Yo estaba en segundo año en la universidad, pero Iraquere tenía muchas giras. Sí. Eran constantemente las giras y yo no podía compartir las dos cosas, ¿no? Entonces pedí pasar al curso de los trabajadores, ¿sí? Que no era con el que yo estaba, que era el regular. Pero bueno, leyes que había en aquel momento, que no podía, tenía que esperar 2 años. Ya 2 años después de estar girando y metido en una historia que era Iraquere, para mí era difícil ya involucrarme en otra cosa, ¿no? En el estudio y... Exacto. Pero los 9 años que yo pasé en Iraquere para mí son el fortalecimiento total de quizás de lo que soy hoy. Y un agradecimiento total a todos esos músicos, sobre todo al maestro Chucho Valdés, que verdad que forjó en nosotros una solidez. ¿Cómo es ser un músico estando una figura tan importante como Chucho Valdés? ¿Cómo era ensayar? ¿Cómo era para llegar a esa perfección como banda? Iraquere era una banda de trabajo. Cuando digo una banda de trabajo, era una banda que ensayaba mucho, hacía muchos conciertos, todo el tiempo era casi dedicado a eso. Nosotros llegábamos de las giras y podíamos, si la gira era muy larga, cogíamos una semana de vacaciones y después, si estábamos en Cuba 15 días, los 15 días eran ensayando de nuevo. Era un rigor muy fuerte, porque la música estaba complicada también. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que se convertía en una perfección todo lo que se hacía ahí. Y eso impresionaba mucho cuando estábamos por los festivales en el mundo, por ahí. Y casi siempre los músicos que se reúnen para tocar en festivales, como le decimos nosotros en Cuba, se llama Ven tú. Es decir, vamos ahora, ensayamos un poquito y tocamos y después. Vámonos. Y quizás esos grupos
hacían una gira de 20 conciertos y ya cuando llevaban 5 o 6 conciertos, ya aquello se cuajaba. Pero era porque ya tenía el rigor de estar tocando juntos. Claro. Pero con Irakere eso no existía porque siempre estábamos juntos. Ajá. Eran los mismos músicos siempre. Claro. Se ensayaba mucho y se tocaba mucho. Entonces, eso la convertía en una cosa espectacular. Y la gente decía, bueno, que esta gente no se equivoca. Y tocábamos cosas muy difíciles, muy virtuosas. Sí, claro. Entonces, pero todo estaba ahí. Yo creo que no éramos los super seres humanos, sino que había un trabajo muy sólido de estudio. De práctica, de estudio y todo. ¿Cuánto estudiaban? ¿Cuántas horas? Pues, no, ahí había que hacerlo bastante, porque siempre Chucho tenía siempre el ojo puesto en los que se iban quedando atrás y eso pues, te podía costar el atril. ¿Sí? Entonces... por ejemplo, yo recuerdo que los ensayos, cuando estando en Cuba, los ensayos empezaban a las 10 de la mañana y terminaban sobre las 1 y pico, 2 de la tarde. Yo me iba a almorzar, descansaba un poquito y a las 4 de la tarde yo me iba para la escuela una escuela de música que yo tenía un aula ahí para estudiar y empecé a estudiar como a las 4 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. Era casi así un vicio todos los días. Era perfeccionar lo que aparte estabas estudiando. Sí, en la mañana. Y cosas que yo me proponía ya individualmente, en las que también me venían muy bien para lo de Irakere, ¿no? Pero ahí se practicaba mucho, en las giras también. Tocábamos mucho y practicábamos mucho. Siempre estábamos en conflicto con los hoteles por el sonido que estábamos molestando a los huéspedes. Bueno, ¿y llegaste a tocar la Misa Negra? Sí, cómo no. Hay videos de eso por ahí, de la versión mía, ¿no? Sí. Porque esa la estrenó Paquito. Después Germán Velasco, que era un saxofonista también, Germán Velasco, la grabó también. Y hay unas versiones en vivo que el que la hace soy yo, que fue muy bonita porque fue con la parte afrocubana de adelante, se hizo con los muñequitos de Matanza. Los muñequitos de Matanza es el grupo folclórico más importante de Cuba. Ah, mira. Oye, pero te vi en un video también, creo que fue en Japón, haciendo el concierto para metales. Concierto para metales también lo toqué. Que es tremendo. Sí, cómo no. ¿Cuánto estudiaban? O sea, ustedes escuchen este concierto para metales de Irakere, porque es una cuestión impresionante para tocar y es una perfección, como lo dice el maestro César, para llegar a ese nivel. ¿Se juntaban ustedes con los metales a hacer sesión solos para después integrarse? Sí, claro. ¿Cómo era? Sí, primeramente había un estudio individual, es decir, tienes que aprenderte tu parte y después se hacían los ensayos de la cuerda, ¿no? Y ya con la cuerda se llegaban a ajustes para que saliera lo más preciso al unísono, es decir, que todo fuera perfecto ahí y se ensayaba mucho. Y te voy a confesar, el concierto de Panametales fue una obra bastante complicada y tenía un rigor técnico bastante alto, pero no era la que más complicada yo toqué de Irakere. ¿Cuál era más complicada para ti? Había una que se llama La Explosión. ¡Ah, claro! Que nosotros hicimos una versión aquí con el maestro Juan, el maestro Arpero. Esa estaba durísima. Sí. Y Estela Pitanroni también. Estela Pitanroni también estaba durísima. O sea, la explosión era... Sí, estaba más complicada que el concierto en Panametales. Sí, claro, porque creo que también te viene esa, porque Chucho hace algunas taca, 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 y la trompeta está imitando todo eso. Y ahí dice, el sax, César López. Eso, sí. Pero la explosión tiene unos pasajes ahí bastante complicados. Sí. Bastante complicados. Para, cuando viene esta parte de... Sí. Hay unos riffs ahí que tenían hasta fusas y cosas esas. Sí. Entonces tocar todo eso... todo el mundo al unísono ahí que saliera era complicadito y había que... Aparte, habían cosas que si fuéramos a los libros de instrumentación, Chucho como que violó eso, ¿no? Porque puso a tocar, por ejemplo, las trompetas en situaciones que no eran apropiadas para el instrumento. Es decir, que violaban como las reglas de instrumentación. Sí, claro, los saltos y... Exacto, y cosas muy
Pero eso se hizo y entonces por eso también la forma de escribir de Chucho es tan renovadora, tan revolucionaria, tan rompió reglas. Ya. La rompió y se le dieron, es decir, lo logró. Sí, claro. Entonces también todas esas cosas pasan a la historia, vamos a decirlo, ¿no? Sí, claro. De un hombre que rompió cosas. Y toda esta manera y los trompetas la pasaban bastante fuerte ahí en Iraquere. Sí, claro. Los saxofones lo pasábamos duro, pero ellos, los pobres. Habrá sido, pensó Chucho, por el nivel que, hablando de Arturo Sandoval, crear todos esos agudos, crear todo este tipo de cosas y el nivel de Paquito, claro. lo llegó a hacer este tipo de cosas. Sí, claro. Mira, hay una realidad. También la forma que él empezó a escribir y a aportar todas estas cosas tiene que ver también con los músicos que estaba tocando. Porque uno tiene... él escribió para esos músicos. Sí. Entonces, una de las características que tuvo Iraquere es que cuando después estos músicos salieron, él escogía muy bien quiénes iban a sustituir a estos músicos y que tuvieran por lo menos un gran parecido del nivel, ¿no? Y poder él continuar con toda... Pero te voy a decir una cosa, Eduardo, el nivel con que él empezó a escribir con más... ¿cómo se llama? Con más dificultad. No fue el primero que estaba con Arturo y Paquito. No fue ese. Fue a partir de la segunda etapa, que fue con Munguía, Germán, el Tosco, Averov, y después que vinimos nosotros, entonces tuvimos que tocar todo esto que se había hecho aquí, más la que nos hicieron a nosotros, que ahí estaba esa, la explosión, la Peter Ronnie. Sí. Es decir, que la primera etapa fue una etapa grandiosa y pues, si a mí me dieran a escoger, yo digo que esa es porque fue la que nació. Y aparte había unos músicos tremendos. Pero la dificultad técnica con la que él en realidad escribió toda esta música fue entre la segunda y la tercera. La tercera generación. Qué importante. ¿Qué representa Chucho Valdés para Cuba? Chucho Valdés es un símbolo de la música cubana. Un orgullo de la nación. Un hombre que se ganó el respeto y el cariño de todo un pueblo porque ha puesto, sin lugar a duda, el nombre de nuestro país le ha dado gloria en el mundo entero. Claro. César, ¿el jazz era prohibido en Cuba? Bueno, el jazz, por ejemplo, las generaciones, yo no vi nada de eso. Yo lo que vi era que era normal y se podía escuchar. La pasaste muy bien. Muy bien, y ya estaba el festival de jazz y qué sé yo. Pero dicen que hay gente que también exagera. Sí, claro. Y no voy a mencionar santo aquí ahora porque no creo que, disculpe, que es ético de mi parte. Porque no estamos para hablar de nadie, es para un contexto nomás social. Exacto. Hay opiniones exageradas sobre eso. Incluso hasta documentales, películas que se habla sobre eso exageradamente. Al principio, en los años 60, quizás sí hubo un pequeño hubo problema con eso. Venían también de gente inculta, que le dieron puestos en lugares muy sensibles, como es dirigir arte y música, y para dirigir en lugares donde hay arte, y sobre todo el arte suprema, que es la música, hay que tener cultura, hay que tener sensibilidad, hay que tener una serie de elementos, y quizás estos personajes no la tenían, entonces se cometieron errores de esos tipos, personas que pusieron a dirigir esos lugares tan sensibles. Que es lo que yo siempre he dicho, para manejar la cultura se tiene que saber de cultura. O si uno no se dedica al arte, por lo menos saber, alguna vez en su vida haber hecho algo de danza o haber tocado algún instrumento para sensibilizarse y poder comprender al artista y a otros géneros dentro del arte. Mira, la música, en mi opinión, es el patrimonio más grande que tiene la nación cubana. Sí, claro.
Sí, lo que platicamos. Y eso, después, eso se le dio un seguimiento correcto. Qué bueno, porque una vez, en una cena que tuvimos en Morelia con aquel festival de jazz, me comentabas que tú tuviste una educación sin problemas. Sin problema ninguno. Te dieron todo. Yo fui ¿no? una persona completamente con una infancia y una adolescencia feliz. Yo estudié en un conservatorio que se hizo nuevo de paquete, que se llamaban escuelas vocacionales de música. Te dieron todo para de tu arte. formación. Sí, escuelas vocacionales de arte, porque no solamente tenía la música, sí. En la escuela que yo estudié tenía el ballet, las artes plásticas y la música. Claro. Entonces, eso fue una cosa que se hizo para buscar talentos, e incluso de zonas rurales, donde había niños que quizás tenían un talentazo grandísimo y más que quizás de lo que eran citadinos y tenían quizás, los padres eran con un nivel social y eso, y fueron a buscar a esos muchachos ahí, y de ahí han salido grandes músicos que hoy tienen unos nombres internacionales grandísimos. Y yo fui fundador de esa parte. Que eso se hizo, te digo, la primera se hizo en el año 79, pero se hizo en todas las provincias. El stock de instrumentos era impresionante. Por ejemplo, todo de los vientos, todo era Selmer, francés, y sobre todo en los saxofones, eso es la marca top. ¿Y eso se los proveían a y ustedes? Y eso nos los daban a nosotros. Eran los 3 años que estábamos en la escuela, teníamos un instrumento nuevo. Claro. Ya después entregábamos, porque eso era patrimonio de la escuela, entregábamos, íbamos a otra escuela y nos volvían a dar otro. Es decir, nosotros tuvimos de esa manera, mi generación tuvo un tránsito bellísimo. O sea, te facilitaron todo. Todo. Es como todo. Si un violinista le dieran un Stradivarius para aprender a tocar, para lo que es el saxofón. Todo, y así fue el tránsito de mi época de estudiante. Es decir, con unos maestros de primera categoría, de primera categoría. Y la relación que había, porque nosotros eran escuelas de arte. Sí. Eran escuelas de arte. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dormíamos en la escuela todos. Es decir, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Arte estaban los de teatro, los de circo, estaba la escuela de circo también. Qué interesante. Estaba la escuela de ballet, de danza, de artes plásticas y de música. Entonces, todos íbamos las escuelas tenían las especialidades, tenían sus partes, ¿no? Pero todo lo que era comer, en los comedores nos encontramos todo ahí. O sea, ustedes, porque estoy hablando de que lo que uno escucha, pero tú, de una viva voz de alguien que vivió en Cuba, que me habla que su educación fue gratuita, con los mejores maestros, así mismo. Y les daban de comer. Así mismo. Era así. Es todavía. Lo que pasa es que la situación económica que tiene el país ahora es bastante delicada. Con aquellos tiempos no. Aquellos tiempos la tubería era más ancha, ¿no? Claro, entonces era maravilloso. Entonces que un joven pudiera comer, le diera la comida y pudiera estudiar. Exactamente. Yo siempre cuando hablo de eso, yo hablo con mucho orgullo y siempre con mucho agradecimiento. Claro. Porque lo que me tocó vivir fue bonito. Claro. Y creo que sería una injusticia de mi parte estar hablando cosas o exagerar cosas que no son. Y eso no quedaría yo bien conmigo mismo. No, y hablaría mal de tu persona, ¿no? Como exactamente. Que no tendrías esa lealtad en el sentido con alguien que realmente te ayudó. Porque mucho de lo que eres fue lo que tú me has platicado, que te dieron toda esta educación, porque yo sí recuerdo con todos estos grandes maestros que muchos fueron llegados de Rusia con ese sistema que funcionaba y que sobre todo pues, les dieran los alimentos, que eso también es importante. En la escuela sí. Había maestros cubanos graduados de Tchaikovsky, maestros cubanos graduados de los conservatorios en Alemania, en Checoslovaquia, en grandes conservatorios. Habían grandes maestros y que absorbieron todos esos conocimientos de la música europea, de la técnica de tocar ese instrumento, de la música clásica, y la llevaron a nuestro país.
Yo creo que por aquí se encuentran, en la Sinfónica acá, deben haber algunos de esos maestros Que fueron parte de esa época. que fueron parte de esa época. Tenemos una maestra aquí de danza, creo que la conociste, de ballet. La sí. maestra, sí. Y que ella también dice que en sus épocas de cuando ella, Alicia Alonso, ¿era? Alicia Alonso. Que ella también habla de que ella le tocó todo, ¿no? Que le dieron todo a ella también. Exactamente. En ese sentido. 9 años con Irakere. ¿Por qué sales de Irakere? ¿Te cansaste o no, qué pasó? No. En Irakere salimos en el año final del 97. Salimos 5 músicos. Ya. Contando hasta fundadores, como Carlos de Puerto. En ese momento nunca supimos qué pasó. Ya. En este tampoco. Ok. Entonces, en el caso mío, Chucho, a los 2 meses de haberme sacado, él me llama y me propone que vuelva. Pero ya yo había concebido con esto que habíamos salido, que al principio lo hice por solidaridad con ellos, hacer la banda mía, que es la que tengo hoy, Habana Ensemble. Sí. Entonces, yo le dije que yo no volvía. Eso creó un poquito de tensiones entre nosotros dos después de haber tenido tanta Amistad. una amistad tan fuerte de padre e hijo, que era Ajá. así textual, pero la recuperamos con el tiempo y hoy es así de nuevo. Yeah. Por suerte, ¿no? Pero yo decidí ya hacer Tu propio ensamble de sí. metales, ¿verdad? Son de puros metales. Hace unos años atrás, hay un periodista argentino que está haciendo la biografía de él. Yeah. Entonces, estábamos comiendo en un restaurante en Miami Beach. Yeah. Y ahí el periodista me hace una pregunta y me dice, César, ¿tú me puedes decir algún momento así que tú recuerdes trascendental en tu paso por Irakere? Entonces, estábamos, mi esposa, este señor, Carlos Averoff, padre, Chucho y yo. Y yo le digo, bueno, eso está muy difícil, porque fueron cosas muy grandes las que yo pasé con Irakere. Sobre todo todos los encuentros que tuvimos con los grandes músicos del mundo, de tocar juntos el mismo escenario, a veces detrás de ellos, después a veces delante, pero la misma noche. Y le digo, mira, ¿te puedo comentar 2? Y dice, sí, coméntame 2. Y le digo, mira, la primera es, el momento más trascendental es cuando Chucho me dio la oportunidad de tocar en el atril de tan grandes músicos. Y hacer un poco de historia también con esa banda que ha sido fenomenal. Esa emoción para mí fue incomparable. Ahora mismo yo la estoy pensando y siento cosas, emociones por dentro, sí. Y la otra es cuando me sacó. Yeah. Y cuando me pidió que volviera, yo no volví. Y yo estaba ahí oyendo eso. ¿Qué decía Chucho? No, yo le dije, ¿y tú sabes por qué fue trascendental para mí? Porque a partir de ese momento fue que yo me di cuenta que yo tenía que caminar solo. Sí. Que yo no podía seguir siendo un peón en el juego de ajedrez. Por lo menos un alfil. Qué fuerte. Qué fuerte, César. Entonces, eso me dio a mí la fuerza para después hacer mi carrera. Claro. Porque no es menos cierto que si estás en esa banda, aunque sea espectacular y una cosa, hay que cumplir reglas que hay ahí y como ser parte. Pero bueno, ahí ya yo pude un poquito ya empezar a expresarme más, empecé a componer más, a hacerme más arreglo, es decir, aprendí también muchas cosas que las tenía que aprender solo, no era ahí. Ya ahí eso había también, de alguna manera se estaba cumpliendo ya el objetivo que tuvo en su momento. Pero entonces se quedaron así, nadie dijo nada, yo creo que me entendieron. Claro. Yo creo que me entendieron. 3 momentos importantes, dijiste. Sí. Fueron 3. Sí. No, y que realmente sucede, ¿no? O sea,
siempre hay que estar agradecido en la vida con las personas que te dan la oportunidad y también a veces hay momentos de decir, pues, gracias por haberme Así es mismo. dejado ir porque aprendí que también yo puedo empezar a volar. No, y yo después solo. tocamos juntos en varias ocasiones y fue súper lindo porque recordar es volver a vivir, ¿no? Y aparte tocar al lado de él es un privilegio tremendo. Y después hicimos muchas cosas, grabamos discos juntos. Ya. Se grabó el 30 aniversario de Iraquere, lo grabamos juntos, él me convocó y lo grabamos juntos. Incluso me dejó, él tuvo que salir y me dejó de productor del disco Ya. que ya iba como por la mitad. Y yo no, él tenía que salir de viaje y me encomendó eso. César, ¿tuviste la oportunidad de estar con Paquito alguna vez tocando o con Arturo? Sí, con Paquito he tenido solamente un encuentro con él, que fue en el año 89, en Londres. Estábamos tocando con Iraquere en el famoso club de jazz Ronnie Scott. Sí. Y Paquito estaba de gira con Gillespie, con las Naciones Unidas. Famosa banda de éxito. Y pasó por allá y tocó con nosotros, y aquello fue un encuentro tremendo. Yo estaba jovencito, yo tenía como 21 años. Ya. Y ahí tocamos juntos. Y con Arturo sí, ya en Cuba, yo había tocado allá varias veces. ¿Qué representa, perdón, para ti Paquito de Rivera y para los cubanos? Mira, Paquito Rivera es un lenguaje de tocar el saxofón sobre todo, y el clarinete también. Y las personas que llegan a tener una identidad tan fuerte, una forma de expresión, una estética de enfocar la interpretación, la música, crear un lenguaje, eso es una cosa que le toca a muy pocas personas. Ya. Y él la logró. Y eso merece un respeto grandísimo. Y de mi parte lo tiene. Claro. Yo lo respeto mucho. Para mí Paquito es un músico increíble, un músico con una capacidad tremenda y una forma de decir muy particular. Influenció mucho a generaciones y yo no estoy aparte de esa influencia, porque mis primeros pasos en el saxofón él fue influencia, fue guía también, a pesar de que ya no estaba en Cuba. Pero un gran respeto para este músico. Arturo también fue un ícono de hacer cosas que definían una forma muy cubana de tocar, y los trompetistas la asimilaron y es ícono de nuestros grandes músicos. César, ¿crearon un sonido cubano ellos? ¿Le dieron un Sí, sonido a sí. Cuba? Sobre todo Paquito. Paquito, que ustedes dicen, bueno, este es el sonido de Cuba en el saxofón que le dio... Sí. ¿Sí? Yo sí pienso que Paquito creó su manera. Sí. Que ese es el sonido de ustedes, ¿no? Yo creo que yo tuve una época en mi vida que tenía que ver un poco con él y eso. Ya después uno va aprendiendo otras cosas y va definiéndose más. Ajá. Y también vas tratando de hacer o intentar tu propio sonido, ¿no? Claro. Pero yo creo que en esa gran mezcla de investigar y buscar caminos está la de él. Ya. Como Chucho en el piano, ¿no? Como Chucho en el piano. Que creó... ¿Realmente ellos son los creadores del Latin Jazz, César? Ellos no son los creadores del ¿No? Latin Jazz. ¿Quién crees? ¿Quiénes Los son? creadores del Latin Jazz fueron cubanos también, ¿Sí? pero eso fue en Nueva York. Ya. Eso fue en Nueva York y eso pasó en los finales de los años 30, Sí. que fue Machito, Mario Bauzá. Ellos crearon Machito y los afrocubanos, y Mario era el líder de arreglista de que dictaba las notas, René Hernández. Entonces, esto se comenzó a llamar en Nueva York y tenían un éxito tremendo. Afro-Cuban Jazz. Ya. Afro-Cuban Jazz. Y empieza, es decir, que fueron las primeras mezclas que se hicieron del jazz en su forma pura con ritmos autóctonos de un país. Claro. Pasa el tiempo y ahí se van integrando otros músicos cubanos y uno que es importantísimo, que es Chico Farrell,
el gran orquestador cubano. Sí. Y la percusión cubana, que ya en los años 40, en la era del bebop, Sí. Chano Pozo Pano Pozo. se liga junto con Dizzy y con Parker también, y seguían también Machito y los afrocubanos y Mario también con ellos. Ya. Entonces ahí ya no el término de Afro-Cuban Jazz como que se va y viene otro término que es porque era la era del bebop, Sí. y viene un término que es Cubop, como diciendo el bop cubano, ¿no? Cubano ahí, Con sí. bop con sabor cubano. Sí. No el bop cubano, sino Sí. bop con sabor cubano. Esto dura hasta los años 50, y cuando nace el Latin Jazz, también en Nueva York, que ya hay muchos más países que se van Confrontando, incrementando mezclando. y mezclando su música con el jazz, que yo creo que es un nombre muy bien puesto, porque ya fue una cosa ya masiva. Sí, Entonces ya ahí se le nombra Latin Jazz. claro. Ya interviene Tito Puente. Ahí entra Tito Puente, entran muchos proyectos, siguen ellos. Y ahí y los Iraqueres, que hacen jazz de esto también. Se le puede llamar jazz cubano también, porque Sí. es que los ritmos son muy cubanos. Claro. En Cuba se le está llamando jazz cubano. Hace rato, incluso hasta las nuevas generaciones, se le está llamando así. Y qué interesante, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, todos nacen con Iraqueres, pero con todo esto, antología que nos has dado, es impresionante cómo realmente es la música de ustedes, que en un principio, no sé qué tengan ustedes los cubanos, pero tienen en la sangre este sabor, este sentimiento, porque también su música habla mucho de un sentimiento. Sí, sí. Es algo ya que se ha hecho tradicional. Es como el fútbol en Brasil. ¿No? Sí. Que salen de ahí de la tierra. Sí, como dicen, ustedes bueno, también. El ritmo y el canto, ¿no? Así mismo. Y bueno, ¿a dónde va César ahorita? ¿Qué ¿Cómo? sigue de César? ¿A dónde vas? ¿Cómo te ves? ¿Cuál es? Bueno, ahora estoy enfrascado en algo bastante fuerte para mí. Estoy terminando mi club de jazz. Tu club de jazz, Sí. un club, todo. A ver, cuéntanos de eso. El César Jazz Club se llama. Es un club que ya llevamos casi 3 años en todo lo que es la remodelación del lugar. Ya estamos a días de poderlo inaugurar. Así que te voy a hablar después porque te quiero por allá. Muchas gracias. Oye, pero qué padre esto. A ver, cuéntanos. Sí, ¿Cuál es sí. tu idea con este club? Bueno, este es un club que está quedando a un nivelazo. Ajá. A un nivelazo está quedando. Es un lugar bellísimo del siglo XIX, frente a la Bahía de La Habana, en La Habana Vieja. Claro. Un lugar precioso y que tiene todas las condiciones. Lo hemos hecho con todas las condiciones para que esa música pueda ser perfectamente disfrutada en este lugar. Con piano de cola, con un escenario bastante amplio y confortable. El sonido es muy bueno, Claro. La acústica del lugar. Es muy confortable, muy bonito. Y nosotros queremos, por ejemplo, que este lugar tenga un carácter internacional también. Ya. Que pasen músicos de todas partes del mundo y que la bella ciudad de La Habana y nuestro bello país disfrute del arte con toda su plenitud, vamos a decir. Claro. ¿Cómo Un va? club como la vieja usanza, César, como eran los clubs de jazz en los años 40, Sí. por donde pasó Charlie Bueno, Parker. quiero decirte que el club, la belleza es increíble porque este es del siglo XIX y Sí. tiene unos arcos preciosos Ya. y todos se han restaurado por restauradores que se dedican a estas cosas ya patrimoniales. Ajá. Pues tienen grado número 2 de patrimonio, así que tienen un alto nivel de patrimonio el lugar. Y una de las cosas que queremos también es que la gente vea el disfrute, no solamente en lo que van a escuchar, sino en el servicio que se va a dar. ¿Cómo va a ser eso? A ver, cuéntanos. ¿Qué va a Bueno, ser? sí, tiene ¿Cena servicio de o- comida. Mira. ¿Comida cubana? No, la comida es internacional y mi esposa es japonesa.
Ah, mira. Entonces vamos a tener sushi también. Ah, que mira, qué padre. Qué interesante. Aparte, mi esposa y yo somos los dueños, ¿eh? Ya. Disculpe, ¿puedo tomar un poquito Sí, de agua? por favor, por favor. Qué interesante esto. O sea, que va a ser una variedad gastronómica muy importante, escuchando, obviamente, muchos géneros del jazz, muchos tipos de corrientes. Pero se van a ofertar cotelería cubana en el bar, internacional también. Y la comida, ya hicimos un ensayito el otro día y los 20 personas que invitamos quedaron fascinadas con el sabor de la comida. ¿Y tu club va a tener un costo de entrada o nomás vas a poder...? El club va a abrir a las 10 de la mañana. Ya. Con todos sus puertones abiertos, tiene unos puertones muy grandes. Y se puede entrar al público porque es un lugar de un tránsito casi obligatorio de cualquier turista que esté por La Habana Vieja. Y que se tomen un buen traguito refrescante cubano, un daiquiri, un roncoli, un mojito. Y si quieren comer algo también. Pero a las 6 de la tarde el club se cierra para climatizarlo y para prepararlo para los shows. Okay. El primer show comenzará a las 7:30 de la noche y termina a las 8:30. Okay. Y después el segundo show del mismo proyecto es a las 10, de 10 a 11. Yeah. Estos proyectos estarán por temporada, es decir, el lunes no va a abrir el club. El proyecto que esté martes y miércoles hace esto con público diferente porque es por reservación. Claro. Es decir, que entra el primer show. Claro. Una persona entra de 7 a 8 y después entra otros, perdón, así. Exacto, otra reservación. Como en Nueva York, ¿no? Exactamente, como los Blue Notes, así. Como los Blue Notes, porque ahí también estábamos viendo empezar de las 7:30 a las 8:30, porque hay muchas personas que gustan de esta música, pero son personas que no son como trasnochadoras, vamos a decir, y aprovechan eso para cenar y escuchar algo bueno. Y llegan temprano a su casa y descansan, ¿no? Claro. Y hay otros que sí, les gusta más la nocturnidad y las cosas y tienen ese horario, ¿no? Y cerraremos como a las 2:30 de la noche, por ahí. Oye, pues qué maravilloso proyecto, César. Te deseamos lo mejor de los éxitos, que yo sé que así va a ser, porque hace falta mucho de esto. O sea, falta volver a que la gente tenga la oportunidad de escuchar buena música, grandes estrellas, grandes músicos, que hay muchísimo músico genial, impresionante, y que realmente se requiere de grandes espacios. Te felicito mucho, César, por esta gran iniciativa. Y para cerrar, ¿qué les dirías a los nuevos jóvenes que están estudiando y que quieren ser músicos? Los nuevos jóvenes que están estudiando la música es cuando se estudia seriamente, cuando se ama, ya inevitablemente pasa a ser una forma de vida. Inevitablemente ya es parte de la persona. Que el que quiera dedicarse verdaderamente y con profundidad a estudiar la música, que la acepte como un reto muy fuerte, que necesita mucha atención, mucho estudio, mucho conocimiento, de un bagaje cultural también, de aprender historia. Hay veces que queremos practicar mucho y no sabemos de dónde vienen las cosas que estamos tocando. Y hay que leer y saber quién es lo que estamos tocando, quién la hizo, cómo la hizo, en qué circunstancia la hizo, qué trascendencia tuvo eso que hizo, para poder entender mejor lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. La música, cuando se estudia con profundidad, es algo muy serio y forma parte inevitable de un diario ya de nuestras vidas. Ya pasa a ser una forma de vivir. Es decir, la seriedad es una cualidad que debemos tener para poder convivir con el arte de la música. Muchas gracias, César, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Sí, gracias por todo, por la invitación. Sí. Es la segunda vez que vengo a esta ciudad, la primera vez que he invitado por mi gran amigo Juan Alzate. Sí. Un gran músico y un gran promotor también de la música en este maravilloso país. Muchísimas gracias por volver a Querétaro. No, por favor, muchas gracias. Y acuérdense de estarnos siguiendo en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Spotify, y nosotros somos
el podcast de la Bantara. Así que muchas gracias. Esta es una producción del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria para la Universidad Autónoma de Querétaro.